Buenas tardes, nuevamente le damos la bienvenida en este espacio, este tiempo que anhelamos compartir con mi esposa, que es en los planes de Dios. Qué gusto encontrarnos nuevamente, chicos. Muy buenas tardes. Es una alegría para nosotros abocarnos a hablar sobre la enseñanza de los hijos. Es un tema que a nosotros nos agrada mucho. Y bueno, ¿te acuerdas que el último podcast estuvimos hablando de 5 aspectos importantes a considerar en la crianza de los hijos? Así es, será amar, Ajá. enseñar, corregir, inspirar Y y ser ser ejemplo. ejemplo. Perfecto. Así, ya pasé la lección, estoy aprobado, así que espero que usted también lo aprenda, lo considere, porque en realidad yo quiero animarlos en este momento, en este tiempo, porque no hay padres perfectos. A veces cometemos errores, cometemos fallas, pero de eso se trata, de levantarnos y darle hacia adelante, tratando de hacer siempre, como dice la Escritura, piensa lo bueno, piensa lo que es digno de honra, y eso es lo que tenemos que dedicarnos a pensar. El poder instruir a nuestros hijos realmente es una bendición. Desde el momento que Dios nos da a nuestros hijos, Él nos da una tarea importante, ¿no? Y esa tarea es justamente de poder instruir a nuestros hijos en sus caminos para que siempre permanezcan en el Señor, busquen de Dios. ¿Y te acuerdas que la semana pasada hablábamos un poco de lo que es la enseñanza? Así es. Y en la enseñanza nosotros tenemos que, tal vez yo lo puedo graficar de esta manera, ¿no? Tú vas enseñando, vas dándole las herramientas, mostrándole el camino a seguir. Es como que el Señor nos dio, así como nosotros graficamos el hombre como fue hecho del barro, y tú lo vas moldeando como la arcilla y le vas dando la forma que tú quieres, perdón. Entonces, de eso se trata, ¿no? Enseñar, instruir, mostrarle qué es lo que deben hacer, qué es lo correcto. Claro, pero no podemos dejar, Willy, de darnos cuenta de algo que pasa en el proceso de enseñanza a nuestros hijos, y es que ellos van a recibir la influencia externa Ah, de otras personas, ¿no? Porque van a ser enseñados por los abuelitos, por los tíos de repente, en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Van a recibir influencia de los amigos así y es. van a ir aprendiendo conductas y formas y maneras que ellos tienen. Van a recibir mucha información de todos lados. A veces quisiéramos que lo aprendan de nosotros y esperamos un tiempo prudencial para enseñarle muchas cosas cuando llegue el tiempo, pero a veces se adelantan esos tiempos porque reciben la información de otro lado y tal vez reciben la información de la manera incorrecta, no como debería de ser. Claro, entonces nuestros hijos, eh, si bien es cierto, Dios ha determinado que los responsables de enseñar a los hijos somos nosotros, los padres, porque esa es la tarea que Dios nos da, pero no podemos negar que nuestros hijos van a aprender de otros lugares, ¿no? Así De es. otras personas. Por eso qué importante es que nosotros afirmemos bien y ellos no solamente aprenden a tener una relación buena con nosotros, sino que también aprenden a tener una relación con Dios. Así Y creo es. que en ese aspecto yo me atrevo a animar a las familias a que levanten altares familiares, altares en sus hogares y que no conozcan a un Dios pues cuando van a un matrimonio o cuando van a un bautizo o cuando van a un velorio, Así es. donde recién ahí oran y piden, cuando en realidad la relación con Dios está tan cercana a esa oración, a que se puedan juntar. Donde hay dos reunidos, ahí está el Señor. Así es, Willy. Y miren, y algo que nosotros tenemos que considerar como, como padres es que qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Y lo que vamos a enseñar principalmente es los principios de Dios. Así es. Los principios de Dios, porque van a ser los principios de Dios los que van a ir marcando en su vida su conducta, su comportamiento, su proceder a todo lugar donde ellos vayan. Qué importante que nosotros transmitamos esos principios, esos valores a nuestros hijos. Así es un mandato de parte de Dios. Y dice, y se las enseñarás a tus hijos y cuando andes en el campo y cuando regreses y cuando estés en tu casa, se las repetirás, porque el propósito es de que esa palabra quede grabada en su Corazón, corazón, amén. ¿no? Ese es el anhelo de Dios y creo que tiene que ser el anhelo de todos nosotros como padres. Amén, No se así trata es. de ser hombres prósperos, hombres ricos, hombres famosos o mujeres famosas que tengan mucho dinero. No, no, se trata de que sean hombres y mujeres de bien, de acuerdo, bajo la voluntad de Dios. Y el poder enseñarle los principios bíblicos va mucho más allá, Willy, que es lo que te decía hace un instante, va mucho más allá
de solamente hablarles de personajes bíblicos, ¿no? Así es. De Noé, de Moisés, de Sansón. Es mucho más que eso. Es mucho más que decirles a nuestros hijos, no robes, no mientas. Es la enseñanza y de los principios bíblicos que nosotros vamos a mostrar tiene que crear en ellos un deseo de amar a Dios y de hacer las cosas para agradar a Dios, agradar el corazón de Dios. Y saber que el hecho de no mentir va a agradar el corazón de Dios, ¿no es cierto? Claro, y eso va aplicado a los principios que nosotros mostremos dentro del hogar. El respeto, la empatía, una buena relación, porque amamos a Dios y sabemos cuáles son las cosas buenas que debemos de las cuales ser partícipes dentro del hogar, ¿no? Como dice, respetos guardan respetos y los hijos deben honrar a los padres. Entonces, en esa relación de honra de los hijos a los padres y de respetar también la identidad de cada hijo, porque vamos a ir enseñando y formando. Y sabemos que cada hijo es distinto. Algunos aprenden muy rápido y otros pasito a pasito, más despacito. Cierto. Así son nuestros hijos. Miren, y hay algo, una regla, vamos a decir, una regla general, y es que nosotros vamos a dirigir a nuestros hijos hasta dónde van a llegar. Nosotros somos los que, como tú decías la semana pasada, citabas la palabra, que nuestros hijos son como saetas en la aljaba del cazador, y nosotros vamos a ver hasta dónde van a llegar nuestros hijos, vamos a instruir y enseñar de tal manera que vamos a dirigirlos, qué es lo que van a querer alcanzar. Así es, y justamente eso ahí cumple un rol muy importante de la enseñanza. Así es. Enseñar, aconsejar, hablar, tener una estrecha y buena comunicación con ellos, una comunicación que muestre cuán interesados nosotros estamos entre sus dudas, en los momentos que les toca pasar. Porque ya no solamente hablamos de hijos pequeños, sino también de los adolescentes. Claro, que es un poco más difícil. Y el adolescente, wow, necesita mucha empatía, necesita que nosotros estemos escuchando verdaderamente su sentir, qué decían, que puedan abrir su corazón. Exacto, Willy, ¿no? Y nosotros que hemos pasado por esto, nuestros hijos adolescentes, a veces es un poco difícil llegar a ellos, ¿verdad? Sí. Porque como que se encierran en como una capsulita, en su capullo y ahí están lidiando. Y qué importante es acercar ese corazón al nuestro para que puedan abrirse y contarnos lo que están viviendo, lo que están pasando. Además, recordemos que esa etapa tan difícil que pasan nuestros hijos es donde puede haber malas influencias y ellos pueden caer muy fácilmente en vicios como el alcohol, las drogas, el tabaco y muchas otras cosas más. Por eso cuán importante es estar atentos a ellos y tener el cuidado necesario para poder crear ese tipo de relación que nos lleve a poder enseñar, que nos puedan escuchar. El hecho de acercar el corazón de nuestros hijos nos va a ayudar y nos va a dirigir en eso, de poder enseñar. Amados, yo les digo, no hay nada mejor que instruirlos en los caminos del Señor, porque nunca se van a apartar. Esa es nuestra confianza, de saber que lo que estamos sembrando en su corazón, que los decía hace un instante, ¿no? Uh-huh. Qué importante es no solamente abocarnos a decir, mira, estos son los mandatos de Dios. Así es. Y no solamente eso, sino amar a Dios y hacerlo parte de su vida. Que sea el deseo de su corazón, el agradarle a Dios en la obediencia a sus mandatos, porque al final los chicos van a crecer, nuestros hijos van a crecer. Al pequeñito lo vamos a poder corregir, lo vamos a poder amonestar, y aún al adolescente vamos a poder amonestarlo. Y disciplinar. ¿no? Vamos a poder corregir las actitudes, ¿no? Vamos a poder enseñarles, hablarles, pero conforme van creciendo, a la final es lo que enseñamos, Willy, es lo que les va a hacer permanecer, porque el deseo de mi corazón es que mis hijos amen a Dios y que un día le entreguen su vida a Dios. Ese es el principal propósito de todo lo que hacemos, pero ese tiempo va a llegar. Así es. Mira, en realidad, yo creo que como padres cristianos hemos consagrado a nuestros hijos a Dios y confiamos y creemos en la promesa. Y yo le doy un consejo a todos los padres, si sus hijos están en esa etapa de crecimiento, de la adolescencia,
y hay rasgos evidentes de rebeldía, y usted tal vez no sabe qué hacer en ese tipo de circunstancias, yo le digo, crea, confíe, porque en esos momentos difíciles que a veces también nos ha tocado pasar a nosotros, lo que tú hacías muy frecuentemente, los ponías delante de Dios en oración. Hemos orado por nuestros hijos, le hemos pedido a Dios y Dios obraba y Dios respondía y en ellos se efectuaban cambios, arrepentimientos, fruto de oración, porque sabemos que en la oración hay poder. No, Wilito, mira, y el poder llevarlos a que amen a Dios realmente va a hacer que todo esto que pueda influir en su comportamiento, en el desarrollo de la instrucción de ellos mismos, la palabra de Dios va a capacitarlos para tomar buenas decisiones cuando sean adultos. Como dicen las Escrituras, instruye al niño desde temprano y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y confiemos en eso. Nuestros hijos aún no están viejos, pero aún así adolescentes y jóvenes, confiemos en que la palabra ya está siempre en su corazón. Y la palabra es viva y es eficaz, que va a dar en su tiempo el fruto necesario de paciencia, de amor y de cordura. Y confiemos que también van a alcanzar sabiduría para poner por obra todo lo que ellos han recibido desde pequeños, su palabra. ¿Amén? Así es, Willy. Y el otro aspecto que tenemos que considerar es la corrección, el corregir. Que a veces nosotros pensamos que corregir es darle con la varita, ¿no? O como algunos padres hacen, darles un palmadazo de repente si están haciendo berrinche cuando son pequeños, ¿no? Y casi siempre consideramos corregir que es eso nada más y no es solamente eso. Así es, implica mucho más, implica ¿sabes qué? Tú no has hecho lo correcto, no cumpliste tus obligaciones, fuiste desobediente o fuiste rebelde. Bueno, tú querías esto, ya no. Querías ir a tal lugar, querías permiso, se cortan, no vas. Y a veces la amonestación misma o la molestia que podamos sentir, porque no nos podemos negar de que nos podemos molestar e incomodar. Y a veces esa molestia o ese mal momento que nos toca pasar, se lo mostramos a nuestros hijos, a veces solamente eso ya para ellos es corrección. Claro. Como en el caso nuestro, ¿no? En el caso de, yo puedo decir, mi esposa amonesta a mis hijos, ya reciben la amonestación. Pero si yo amonesto a mis hijos, Dios mío, se cayó el mundo. Mire, y corregir es guiar, es supervisar, es enseñar, ¿no? Eso es corregir. Yo corrijo las actitudes de mis hijos. De repente tienen gustos diferentes o cosas que a ellos les agrada y que de repente no está bien. Entonces, ¿yo qué hago? Corrijo, enseño, amonesto. La amonestación es necesaria. No está bien. Es necesario que ellos entiendan, ¿no? Así es. Porque llega el momento en los cuales ellos van a tomar sus propias decisiones y van a tener que asumir las consecuencias de las decisiones que tomen en la vida. Tal vez ellos en el hogar se están preparando para la vida. A veces ellos piensan que la situación en el hogar se torna difícil. Lo difícil es vivir la vida afuera, porque nos vamos a encontrar con puertas que se cierran, con personas que tal vez no van a tener el mismo amor que nosotros tenemos por ellos. Y van a experimentar muchas cosas que tal vez nosotros queremos evitar que pasen, pero es parte de la vida. Claro, porque mira, yo quiero leer lo que dice la palabra en Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¡Wow! La responsabilidad está en los padres, pero qué importante es que la mamá, como tú siempre dices, ¿no? La mamá es el corazón del hogar, pero qué importante es que la mamá con amor siga instruyendo, guiando a nuestros hijos en todo lo que ellos vayan decidiendo, aún en sus gustos, ¿no? El poder guiarlos, como tú dices, el tener la sabiduría de parte de Dios para que después no sean rechazados también, porque yo quiero que mis hijos sean amados, que las personas que nos amen a nosotros también amen a nuestros hijos y que nos vean al fin y al cabo un muchacho consentido, engreído, que a la final es de verdad que es vergüenza para la madre porque se portaron mal, porque miraron las cosas. ¿No? Mayormente cuando ocurre lo malo con los hijos, la vergüenza para la madre. Pero si hacen algo bien, ay, papá. ¿Y por qué tiene que ser así? Papá se lleva las flores y mamá los temblores. ¿Pero ¿sí? por qué? ¿Por qué, William?
Bueno, está respaldado por la Biblia. Es cierto, está respaldado por la Biblia. Pero yo Pero creo, yo creo que en ese aspecto influye bastante el área que a veces el hombre no influye tanto. A veces nosotros como varones decimos, las cosas son así, la palabra es clara y se cumple, sin dudas ni murmuraciones. En cambio, la mamá va aún mucho más allá, va a la emoción, trata de tocar el corazón, por eso la influencia de la madre, como yo les digo, ¿no? El papá es la cabeza, la mamá es el corazón. De tal manera que papá apunta a la cabeza, pero mamá da una estocada directa al corazón. yo considero que la amonestación lleva a corregir esas actitudes con palabras Así es. firmes. Entonces a mí me agrada llevar a mis hijos, tú sabes, Willy, a mis A la- aposentos. y a las escrituras. A mis aposentos y a lo que dice la palabra, ¿no? Y cuando están en mis aposentos, en mi habitación, mi aposento es mi habitación, Están en tu territorio, en tu ahí, dominio natural. no, en la casa es todo el territorio, pero es en ese lugar donde converso, donde hablo, donde exhorto lo que está haciendo mal, ¿no? En lo que se han equivocado y de repente lo que tienen que corregir. Y tratas de que cobren cordura, Exacto. lucidez, tengan una visión Claro, clara. tengan una visión clara o si perdieron la visión, que vuelvan a retomarla. Esto hablo de Recuperen. los hijos adolescentes y Y jóvenes, jóvenes, ¿no? Porque adolescentes cuando y son jóvenes. pequeñitos, la corrección es diferente. Claro. Se les da la orden, se les dice que es lo correcto y bueno, en esa etapa ¿no? ellos no pueden tanto como que refutar, decir, pero papá, y yo pienso eso, no, hijito, pero estás equivocado. Miren, la palabra también en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así es. Habla de una corrección, Mire, es algo que de una va varita. en contra mucho de lo que se enseña ahora, ¿no? Claro. Ahora, si tú corriges a un niño, es maltrato físico. Así es. No sé si en los colegios, no sé, desconozco, si dice, si tu papá te levanta la mano, denúncialo. Entonces, miren, Dios dice, Dios al que ama, corrige y al que toma por hijo, azota. Ese es el amor de Dios. Es el mismo Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios no quiere que nos perdamos, Dios no quiere que nos estropeemos, Dios no quiere que hagamos cosas que al final nos van a terminar haciendo daño a nosotros mismos. Y creo que como padres tenemos ese mismo deseo del corazón de Dios, que no queremos que nuestros hijos se estropeen o se dañen por las malas decisiones o por los caminos equivocados que puedan estar tomando. Mira, el Señor dice en su palabra, no rehuses corregir Así es. al muchacho, o sea, no rehuses corregir. No evites No corregir. evites. Y yo quiero leer acá, dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Los padres que somos sabios y que buscamos la sabiduría de Dios, tenemos que entender que a veces es necesario corregir esas actitudes con una varita, no con maltrato, porque no se trata de maltratarlos, porque a veces el papá que está cansado de repente y va a corregir una actitud a su hijo, va y lo quiere corregir con una actitud de cansancio, de molesto y termina dañándolo, maltratándolo. Así y de es. eso no habla la palabra. Claro, y yo a veces me han dicho, pastor, ¿y cómo corrijo? Mire, no jale orejas, no tire una cachetada, no tire un cocacho, no jale el pelo, no tironee al muchacho, no lo arrase, no. La corrección que nosotros hemos aprendido es una varita, cuando es pequeñito, en las nalgas. Está comprobado cuando científicamente que hay unos neuroreceptores en la parte posterior de todos los seres humanos que inmediatamente cuando él recibe la amonestación, la varita ahí, como que recibe un impulso nervioso a su mente que le dice, no, te equivocaste. Así es. Entonces, él se va a acordar siempre que lo que hizo fue lo incorrecto, ¿no? Y de eso se trata, corregir, no maltratar, no dañar, sino amonestar con sabiduría a nuestros hijos. Y nosotros como padres tenemos que aprender a hacerlo. Quizás cuando son pequeñitos y podamos corregirlo, vamos a hacer. Así. Pero no. Esa es la etapa de corregir. Claro, esa es la etapa. Porque si no lo hiciste de pequeño, inclusive instruirlos así con la varita. Claro, con amonestación del Señor.
Porque si no lo hiciste de pequeño, imagínate que quieras hacerlo de adolescente o de joven. Ahora, Willy, ¿cuándo corregir? Si hablamos de varita, ¿cuándo corregir? O sea, porque se le cayó un vaso, porque soltó un plato, vamos a corregir. No. Eso no es una actitud No, que no, se no, corrija. para nada, nada. A veces nuestros hijos estaban en la cocina y ¡plá! Sonó un vaso. Y ellos se quedaban mirándolo. Y le digo, hijito, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Asustado? Sí. Eso es lo que importa. Esa material, bárrelo, hijito, con cuidado, que no quede ningún vidrio, recógelo. Vaso se compra. ¿Pero tú estás bien? Sí, papá. Porque cuando se rompe algo, usted supiera, ellos son los más asustados, ellos son los que más se asustan. Y pensamos nosotros, wow. Ellos como si se le cayera el mundo, ahora mi papá. Y ahora entonces, ¿cuándo corregir? La pregunta, ¿cuándo corregir? O sea, si hablamos de varita y que no debemos como padres rehusar el corregir a nuestros hijos, ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo lo hicimos, Willy? Bueno, lo hicimos cuando notamos una actitud ya de desobediencia, de rebeldía, cuando pone así en la tabla, pone ahí la autoridad de papá o de mamá, como que te retan, ahí, un momentito, yo soy el papá y quien te ha hablado es la mamá, ¿ya? Así que usted haga caso. Y si no obedece, le cae la varita. Una pataleta. También es para corregir. Yo recuerdo que a Gaby, a Gaby la corregí así porque me acuerdo que fuimos a comprar y se tiró al suelo a hacer una pataleta, creo que tenía 2 añitos, se tiró al suelo a hacer una nunca, o sea, habíamos tenido... Fue la primera vez que hice una pataleta, la primera y la última. Y aparte habíamos tenido primero a César y el César nunca hizo una pataleta, no. Fue un niño muy tranquilo siempre, obediente, amoroso, todo, o sea, con él no tuvimos ningún problema. Y Gaby también era así, pero hasta que llegó el momento de la catarsis. Sí, recuerdo que ese día ella se tiró al suelo, jamás había visto, y hizo una pataleta. Ahí fue donde le cayó y claro, después hablé con ella, como siempre lo hacemos. La primera y la última. Fue la primera y la última, gracias a Dios, porque de ella no hubo más que corregir por esa pataleta. Gracias a Dios. Entonces yo creo que en esa etapa de enseñanza nosotros tenemos que aprender y comprender y expresar nuestras emociones con empatía. Ahora, Willy, nuestros hijos son diferentes unos de otros. Así y como tú decías, ¿no? César era mucho más tranquilito y él no lo corregimos así porque él era más obediente. No fue necesario. No fue necesario. Así es. Y en ese aspecto nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos para guiarlos en amor. Como decíamos en un principio, qué importante es amar, enseñar, corregir. Y el inspirar tiene que ver mucho con la motivación, con alentarlos, con apreciar sus capacidades, sus talentos, motivarlos, decirles, vamos hijo, tú puedes. A veces algo no le salió en la primera, te saldrá en la segunda, en la tercera, pero nunca dejes de intentarlo. Dios dice, son nuevas sus misericordias cada mañana, así que cada día sigue adelante, no te detengas. Tenemos que inspirarlos, Willy, a alcanzar sus metas. Así es. Tenemos que llevarlos a que ellos vean sus capacidades. Como padres, nosotros tenemos que llevarlos a alcanzar esos objetivos que ellos mismos. Nosotros tenemos que ser ese modelo para ellos, ¿no? Ver el esfuerzo nuestro y ellos van a aprender a identificar. Ser inspiradores es que nosotros mismos con nuestras propias vidas se puedan ellos ver reflejados, porque ellos buscan una identidad, un modelo. Claro, y en ese aspecto ellos necesitan motivación siempre. Y qué mayor motivación que sean nuestras palabras alentándolos a ellos que lleguen al corazón, es decir, sí pueden entonces. Creer que sí lo van a poder. Nosotros decirles, yo creo que tú vas a poder, hijo, y ellos lo puedan percibir de esa manera, ¿no? Así es, nosotros como padres tenemos que ser los que inspiran a nuestros hijos a alcanzar sus metas, sus objetivos, a identificar los talentos que ellos tienen, que puedan ir en pos de eso, ¿no? Nosotros como padres tenemos que ser eso. A mí me alegra que en ese tiempo ya mis hijos jóvenes, los 3, Camila ya cumplió 18 años, ya mayor de edad, todos ya jóvenes adultos, y me alegra cuando conversamos y me dice, papá, mire, que mi casa quiero que sea así, así.
papá, yo quiero este modelo de auto. Ah, ya, muy bien, hijitos. Entonces voy a inspirarlos a que terminen de estudiar y trabajen duro para que puedan conseguir sus sueños, se hagan realidad. Claro, Entonces, porque es enseñarles cuál es la forma correcta para que los alcancen. y aquí hay que pedirle mucha sabiduría a Dios, porque cada uno de nuestros hijos son totalmente diferentes y tienen cualidades distintas, talentos distintos, y el inspirar es ayudarles a desarrollar esas cualidades. Nosotros como, yo digo, no como líderes dentro de nuestra casa, padres, líderes, tenemos que identificar esas cualidades en nuestros hijos y ayudarlos a desarrollar esas cualidades, esos talentos, ¿no? Incluso en la parte emocional es muy importante que ellos aprendan a ser hombres y mujeres bondadosos, ¿no? Que siempre piensen en lo bueno, que actúen de buena manera, sin malicia. Es algo que mayormente ahora en esta etapa de la humanidad se ve mucho, ¿no? No importa, tú eres el primero, tú alcanzas tu meta, no importa a costa de qué, no, sí importa. No es que el fin justifica los medios, no, tanto importa el fin como la manera como llegaste a alcanzarlo. Porque ahí no vamos a evitar tener lo que ahora sufrimos, ¿no? Sufrimos de un ataque de corrupción, de un ataque de maldad, de delincuencia. Cuán importante es formar generaciones que busquen hacer lo bueno. Eso es lo que hace falta. Y vuelvo a recordar esto, ¿no? Como padres, a nosotros nos corresponde no solamente el enseñar que hablábamos hace un instante, sino que ser modelo, Willy. Así es. Ser modelo para nuestros hijos, que ellos vean en nosotros que somos coherentes con lo que decimos y con lo que nuestra vida dice de nosotros mismos, porque podemos decir a nuestros hijos, esto no está bien o esto está mal, y nosotros hacer las cosas mal delante de sus ojos, como algo tan sencillo. Vienen a tocar la puerta y tú dices, dile que no estoy, que es algo que se ve tan cotidianamente y lo vemos tan natural, o sea, hay personas que lo ven tan natural eso, y sin darte cuenta estás enseñando a tu hijo a mentir. Entonces, ¿qué clase de modelo puedes ser? Y decirle, no mientas, no me mientas, hijo, ¿no? Habla siempre con la verdad. Habla siempre, se veraz. Le estás enseñando a mentir. Exacto, y le estás enseñando a mentir en algo tan simple y tan sencillo que es tu responsabilidad asumirla, ¿no? Así es. Por eso que, padres, para terminar, yo les digo, cuidemos siempre nuestro proceder, cuidemos los dichos de nuestra boca, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestras reacciones. A veces pedimos paciencia y nosotros somos impacientes. A veces decimos no griten y somos los primeros en gritar. Entonces seamos de esos modelos que nuestros hijos, que las futuras generaciones necesitan. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Qué importante que si nosotros empezamos a hablar de Dios en nuestros hogares y ponemos a Dios como el centro, qué importante es que nosotros verdaderamente llevemos una vida en Cristo y no solamente digamos que hemos creído, y que nuestros hijos para que nuestros hijos puedan ser verdaderamente reflejo de Dios. Me haces acordar, para terminar ya, yo sé que estamos con el tiempo, una canción que decía, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Wow, es una canción muy hermosa. Que mi hijo quiere ser como yo, pero yo tengo que asegurarme de parecerme cada día más a Cristo. Así es. Que Dios los bendiga. Esperemos que haya sido un tiempo de provecho también para ustedes. Ha sido muy bueno compartir y nos vemos hasta el próximo. Quiero hacer referencia que en el próximo capítulo vamos a tener una invitada y vamos a ver qué nos quiere contar ella. Cuando compartamos el siguiente tema va a ser muy, muy hermoso poder escucharla. El tema va a ser